espacio probabilístico. Y que estamos interesados en los siguientes eventos. Entonces, la variable aleatoria I, para el primer caso, ¿qué valor toma? El caso 1,1. 2. 2. La suma de los dos elementos que están en ese par es 2. El segundo caso, ¿cuánto suma I? 3. 3, porque tenemos un 1 y un 2, y así sucesivamente hasta en el último caso, ¿cuánto vale la variable I? Donde los dos elementos son 3 y 3. 6. 6. Perfecto. Hasta ahora es una pavada. Y es una pavada el ejercicio. Bueno, entonces pasamos a otra suposición, a otra composición probabilística. Analizamos un evento aleatorio A conformado por los puntos muestrales y sea un número par. Es decir, el evento A, que pertenece a ese omega que está más adelante, más arriba, está compuesto por los elementos 1, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 1 y 3, 3. Es decir, de aquellos 9 elementos, 5, esos 5 pares, pertenecen al evento A. El evento B, conformado por los puntos muestrales, cuya suma sea un número impar. Entonces solamente cumple con esa condición los eventos 1, 2, 2, 1, 2, 3 y 3, 2. Y finalmente otro evento C, conformado por los elementos cuya suma es 5. Y ya lo vamos a describir, a ese conjunto, a ese evento C. Bueno, esas son como las condiciones del ejercicio. Ahora vamos a calcular probabilidades utilizando, nosotros vimos en la teoría, para el que se acuerda o estudió o repasó, que había dos tipos de maneras de calcular probabilidades. Una era la manera clásica, donde uno debe conocer los casos posibles y define casos favorables a un evento, entonces simplemente la probabilidad se calcula como la división, el cociente, entre los casos favorables a un determinado evento, dividido los casos posibles. Eso anótenlo. Definición clásica, casos favorables, número de casos favorables dividido número de casos posibles. Siempre tiene que dar una fracción datos acumulados en los cuales podamos confiar para usar las probabilidades, las frecuencias relativas para calcular probabilidad. Es un pequeño repaso de los dos grandes clásicos. Está la descripción de los casos posibles, los casos favorables, y esta es la definición de cada evento que estamos queriendo investigar. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de ocurrencia de los eventos A, por un lado, B por otro y C por otro. Bueno, ahí ya dijimos que aplicamos la probabilidad frecuencial.
Bueno, entonces queda para ustedes, simplemente lo vamos a acompañar, calcular la probabilidad de que ocurra el... Hay un 55% de que ocurra. Bueno, ¿cuál es el cálculo? ¿Qué números involucraste? Dividí 5, que son los casos favorables del A, dividido 9, que son los casos posibles en el omega, sí. Ok, perfecto. Entonces hay 5 casos favorables, que son esos descritos en el conjunto. Dividido los casos posibles, te da 5 novenos y la respuesta es 0,55. Periódico. Periódico. ¿Está chequeado eso, chicos? Por favor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a... La fracción, ¿cómo sería? Cuatro novenos. 4 novenos. Perfecto. Estoy de acuerdo. No sé si todos están de acuerdo. De acuerdo. Hay 4 casos favorables a B y 9 casos posibles, 4 novenos. ¿Cuánto da 4 novenos? Bueno, Así es. 4 por 6. Vamos a calcular la probabilidad de C. Conforma el evento C, es un evento compuesto. Todos los elementos cuya suma es 5. Entonces tenemos que encontrar allá en el omega, en el espacio muestral, cuántos elementos del espacio muestral integran C, perdón. 2. 2. ¿Cuáles son? Sería 0,22. No, para. ¿Cuáles son los casos que conforman el evento C? 2, 3 y 3, 2. 2. Esos dos elementitos, el 2 y 3, y después cambiado el orden, 3, 2, serían los dos eventos simples que conforman el evento compuesto C. Bueno, la fracción es 2 novenos. Sí, y es 0,22 o 22%. Sería espacio muestral ocurra el evento C de seleccionar elementos cuya suma sea 5. Bueno, acá hay una pregunta. La pregunta es si los eventos A y B son independientes. Está bueno porque están descritos los elementos A y B. La definición de independencia estadística decía así, bueno, para calcular, es para usar ¿cómo es? La regla del producto de probabilidades. Y decía que si dos eventos son independientes, puedo calcular la probabilidad que ocurra uno y el otro multiplicando las probabilidades de cada uno. Es como decir, la probabilidad que en una moneda salga cara y en la otra que la tire simultáneamente salga cara. Como una moneda sobre la otra, dientes o no. Y también podríamos pensar en la regla de la suma, que es para aplicarla en este caso.
con más propiedad, porque vamos después a profundizar. Vamos a profundizar un poco la independencia más adelante. Para aplicar la regla de la suma de probabilidades, más básico que la regla que la independencia, uno se tenía que fijar si los eventos involucrados, en este caso A y B, son mutuamente excluyentes o no. Si tienen elementos en común o no, quiere decir. Si dos conjuntos tienen elementos en común, no se excluyen uno al otro. Quiere decir, pues, como hay casos compartidos, puede ocurrir uno y el otro. Entonces, con propiedad podríamos hablar ahora en este punto, en esta etapa de la guía, si A y B son mutuamente excluyentes. Viendo la definición que tenemos ahí arriba, de la descripción extensiva de A y B, ¿son mutuamente excluyentes o no? Sí, ¿Por qué? porque no tiene Perfecto. Son dos eventos compuestos. En definitiva, no tienen elementos en común, obviamente, porque los fueron planteados así y obviamente sumar par no tiene nada que ver con sumar impar. No es posible la convivencia simultánea de ambos sucesos, en ningún caso. O sumas par o sumas impar. Entonces son dos eventos mutuamente excluyentes. Después veremos, y ahora ya aclaramos, porque lo vimos en la teoría, ¿qué dijimos? Que podemos analizar la independencia solamente para sucesos no mutuamente excluyentes. Porque si ya son mutuamente excluyentes, olvídate de la independencia. ¿Está bien? Entonces, al ser mutuamente excluyentes, porque no tienen elementos en común, no son independientes. ¿Vale? No son independientes. No son independientes. Pues no puedo, si no tienen elementos en común, no puedo calcular, che, ¿cuánto es la probabilidad que de A y B? De A y B quiere decir que ocurran ambos. Y no pueden ocurrir ambos. Ocurre uno o el otro. O encontramos una suma par o una suma impar. Si ustedes se fijan, entre A y B, ¿qué conforman? Si yo agregaría A y B, los 1, ¿qué forman? El espacio muestral. El espacio muestral, porque no queda nada fuera de A y de B respecto de omega. Porque cualquiera de los numeritos que están definidos allá en omega, cualquiera de ellos, la suma de esos numeritos que están en cada elemento, da par o impar. Perfecto. Entonces, entre ambos conforman el espacio muestral, no hay ningún otro conjunto. Profe, entonces, por citar un ejemplo, podría ser, en un caso independiente, que uno de los, que haya un evento D, por ejemplo, Sí, que sea los elementos cuya suma sea 2, sí. ese evento sería independiente con excluyente con el evento, por ejemplo, que la suma sea par. Claro, porque ya dicho que la suma que sume 2 cumple con es el primer elemento de A. Claro. Entonces A y ese evento D que vos planteás serían no mutuamente excluyentes. Con que haya elementos en común ya uno no excluye al otro. Y particularmente en ese ejemplo que vos planteás, habiendo un solo caso que suma 2, el 1, 1, entonces, en términos de conjuntos, el conjunto D estaría completamente adentro de A.
teoría de conjuntos, el D, como vos lo aclaraste, está incluido en A. Entonces, todo D está dentro de A. Cuando trabajamos con pizarrón, esto era mucho más lindo. Bueno, ahora tiene que ver lo que planteó, no sé qué, definió muy creativamente ese evento D, pero vamos a analizarlo en lo que está escrito acá, el evento C, conformado por el evento C, conformado por los elementos cuya suma es 5. Ya hoy temprano alguien ya describió que el evento C está conformado por 2 elementos y que son los elementos 2, 3 y 3, 2. Bueno. Y entonces, dicho esto, vamos a responder el ítem D. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B o C? B o C. Ahora nos olvidamos de A un ratito y nos concentramos en cómo son entre sí B y C. El conjunto C está totalmente dentro de B, entonces cambiaría la probabilidad sería la misma que de B, porque siempre que ocurre C, también ocurre B. Bien, sí, claro. Entonces tenemos que ir a la regla de la suma. Yo voy a tratar de activar la presentación del otro día, pero es como dijo la compañera, ya se dio cuenta que C está completamente adentro de, déjame ver, chucu, chucu, chucu. C está completamente adentro de B. Teoría de conjuntos, C está incluido en B. Entonces, tenemos que aplicar la regla de la suma de probabilidades para sucesos no mutuamente excluyentes. ¿Cómo era? Estoy yendo acá en la presentación. Ustedes tienen los numeritos por ahí. Estamos en este punto. Mutuamente excluyentes si no tienen elementos en común o no mutuamente excluyentes. No vamos a dar la teoría que ya la dimos, pero digamos estamos en un caso parecido a esto, pero más todavía. Digamos que uno está dentro del otro, con más razón. Entonces cuando ocurre esto, digamos que lo meto acá adentro, entonces en cualquier circunstancia que eso ocurra, la probabilidad que ocurra uno o el otro, que es lo que nos están preguntando, entre B y C, es igual a la suma de las dos probabilidades individuales, menos la probabilidad de ocurrencia de la intersección. Ya la encontró la compañera. ¿Qué cosas son iguales acá? No sé cómo... Lisa, ¿estabas hablando? Sí, y tenemos B y C, o sea, todo C estaba dentro de B, entonces B y la intersección de B y C eran la misma. Por ende, Correcto. B sería nuestro Exactamente. Entonces, lo estoy tratando, si ven el cursor, en el caso que estamos viendo, este sería C, y esto sería C de vuelta, digamos, porque todo está dentro de B. Entonces, ¿qué te queda? Estos dos se neutralizan, se cancelan y te queda el primer elemento. Como dijo Lisa, entonces, volviendo a la
Sí, muy bien. ¿Quién habló? Anderle. Anderle, Edson. Sí, ¿Tu papá o tu mamá le gustaba Pelé? ¿Cómo jugaba? más o menos. Sí, ¿Sabés el nombre de Pelé? sí. ¿Cómo es? Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento. Sí, me acordé del nombre del amigo Pelé cuando escuchaba tu nombre. A ver. Silvia, ¿vos tenés para graficar conjunto eso? Ahí te estoy, Sí, te sí. estoy pasando el Excel, toda la guía en Excel, y ahí desde Excel podés graficar. Ahí te estoy pasando. Bueno, En el ¿qué se Excel, está viendo? Ya me perdí. Sí. en el Excel están, viste, insertar diferentes autoformas, creo que se llaman, y ahí sí se va a poder. Sí, pero yo no me voy a hacer un curso intensivo de autoforma ahora. Pero igual espero tu mail. Ahí te estoy mandando. Ya salió. Va a ser más fácil trabajar en Excel. Sí, probablemente. Usted tiene que tener sus cuadernos y sus notaciones ahí, si no, no. En el aire no podemos hacer nada. Bueno, a ver eso, mientras aparece el mail de Silvia. Vos tenés que dibujar. Ajá. Voy a compartir esto. Voy a hacer lo que puedo. Estamos en este ejercicio. Entonces voy a dibujar un cuadrito, ponerle. Y afuera le voy a dibujar un... Porque acá está omega. No voy a poner la omega ahora. Entonces, a este conjunto celeste, vamos a llamarle B. ¿Está bien? Sí. Serían los vos tenés que tener imaginación acá. Acá están los 4 elementos que suman, no me acuerdo si par o impar. B estaba... los 4 elementos que sumaban impar. 1, 2, 2, 1, 2, 3 y 3, 2. Mete esos elementos ahí. Y como Lisa encontró, a ver si me sale. Otro. Insertar. ¿Viste? Esto es lo que no quería hacer. Para nada. Encima me salió de boca. Y no voy a poder escribir que solo el C. C sería este que está acá, no lo puedo hacer entrar porque quedó oculto. No, quedó. Entonces el que está... Disculpen, pero esta es la desgracia de este asunto del Zoom. Otra vez y tengo que insertar porque es pobre.
Y ahí está C, poner. ¿Se entiende? ¿Se ve? Entonces, acá adentro meterle los dos elementitos de Sí, C. ¿Viste? Entonces, que B está dentro de C. C está dentro de B. ¿Qué te queda afuera de C y que están en B? Vos ya sabías los elementos, la puta madre. Pasa al basurero y por lo quedan locos. Bueno, Edson, dame una mano, viejo. Dibujá, escribí. ¿Entendiste lo que dijo Lisa? Profesor, ¿Entendiste lo que dijo Lisa? Que acá en el conjunto C, ¿qué elementos están? profe, una cosa. 3, 2 y 2, 3. Bueno, 3, 2 y 2, 3. ¿Y qué elementos están en B y no están en C? 1, 2 y 2, 1. Bueno, entonces están de acuerdo. ¿Cuál es la probabilidad de B? Y afuera de B, ¿cuáles están? Y que están en omega. Todos los pares. Todos los pares. Sí, señor. Insertar. Y bueno. ¿Ves? Estamos perdiendo tiempo. Carajo, no encuentro la omega ahora. Al lado de pi, profe, Al lado de pi. la cuarta. Sí, tenés razón. Sí. Entonces, díctenme los elementitos que están fuera de B y están adentro de omega. Así díctenme cómo eran. 1, 1, 1,1. 1, 3, En otro lado está el 1, 3. 2, 2, 3, 1, Aguanta un poquito. Sí. Había 5, dijimos hoy. y 3, 3. Y 3, 3. Esto conforma nada, digamos. Yo podría tranquilamente ponerle otro globo, un rectángulo y decir esto es A. Pero ya saben ustedes. Porque ahora todo este lío lo estamos haciendo porque queremos aclarar un poquito a Edson, Arantes, Anderle, los casos B y C. Entonces, díctenme la probabilidad de B. ¿Cuánto vale? Profe, antes de seguir, Sí, ¿podría fijarse si está grabando? estoy grabando, sí. Hace rato. Bueno, ¿cuánto vale la probabilidad de B? 44%. La escribo, ya que estoy acá, era 4/9, ¿se acuerdan? Boludo. 4 dividido 9. A ver si salen, no quiero la fecha. Déjame de joder. 4/9, imaginación y coraje, ¿cuánto vale? 0,44 periódico. Epa, mira, más, para un poco. Bueno, no es mi idea. A ver si sale acá. La celda esa ya quedó con fecha. Bien.
Bien, ¿cuánto va la probabilidad de C, que hoy ya la dijo alguien? 2/9. Perfecto. A ver si me tomo. Buenísimo. Pam. Bueno, entonces la que nos están preguntando, ¿estás Anderle adentro? Si no me equivoco, Sí, es profe. la probabilidad de B o así es, o C. Sí, profe. Muy bien, aplicando la regla que vimos hace un ratito de la suma para sucesos no mutuamente excluyentes, porque ya discutimos eso, ¿qué tengo que hacer? Ya Rocío, no sé qué chica, se dio cuenta que eso me va a dar la probabilidad de B. Pero en extenso sería, tomo la probabilidad de, ¿la viste, Ander? Es la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad conjunta. Y resulta que la probabilidad conjunta es la probabilidad de qué evento. Ni idea. ¿De B? No, lo conjunto es lo que ocurre simultáneamente. El de C. El de C. Si C Sí, está sí, dentro pero de B. Y como lo encontró hoy temprano, me olvidé el nombre de la compañera, medio B, ¿viste? Ya se dio cuenta hoy temprano y eso. Bueno, ¿listo? sí, se entendió. Claro, pues 2, 3 y 3, 2 están dentro de B. Ahí Sí, si vos lo quedaría. escribiste acá adentro, perfecto. Bien. Volvemos a la guía. Vamos a tratar de avanzar un poquito más pronto, ya son 10 menos 10, ¿eh? Y no estamos saliendo del ejercicio 1. Represente en una tabla los 5 resultados posibles de obtener para la variable I con sus probabilidades de ocurrencia respectivas. ¿Se entiende eso? Tenemos que hacer como el omega para I, que I era la variable suma de los dos números. Vamos a hacer una tablita. ¿Cuánto pueden sumar? ¿Cuántos diferentes casos posibles tenemos? Viendo el omega de arriba, que era para seleccionar dos elementos de un conjunto de 3, ¿cuál es la tabla que describe a la variable I? ¿Por qué dice 5 resultados posibles puede tener la variable I? Y no 9 como teníamos hoy. Puede ser porque está hablando solo de los resultados pares. No, y es suma de dos, la variable I es la suma de los dos números. Lo que dé. Pero ¿por qué dice que esa variable I puede tener 5 resultados posibles? Y puede ser que varíe entre 1 y 5. Porque sumar 1 y 3 y 1 es lo mismo. Exactamente. Cuando vemos el omega original, tenemos el primer caso, ¿cuánto suma? 2. Vaya anotando. Un caso posible para la suma, 2. El tercero, el segundo, 3. El siguiente, ahí ya tenemos otro resultado. 2, primero, 3 el segundo. El siguiente, el 1 y 3, suman 4. Apareció un tercer resultado. Y acá volvemos, es 3, volvemos a un caso anterior. Y acá es 4, volvemos a un caso anterior. Acá es 5. Entonces un nuevo caso. ¿Cuál caso? El cuarto. Acá apareció el 4, ya lo teníamos. Acá apareció el 5, ya lo teníamos. Y acá apareció el 6. Quiere decir que los resultados posibles son 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos son? 5.
¿Estamos? No sé. Variable I. Suma de... Profe, nos está mostrando el Excel. bueno. Aguante. ¿Qué estaba mostrando? ¿La guía o nada? Nada. Nada. Bueno, variable I es la suma de los elementos de cada par. De cada par. Caso posible. Ustedes saben sumar ya, así que el primer caso era sumaba 2, ¿cierto? Tercer caso sumaba 3, que fuimos encontrando, 4, 5 y 6. ¿Están todos ahí? Ulises. Sí, profe. Mi problema no... ¿Quién habló? ¿Emilio? Sí. Mi problema no sos vos ni los que participan, mi problema son los que se callan. Yo te agradezco mucho a vos y a los otros pocos chicos que participan. Estuve viendo el resultado de los parciales. De cosas que discutimos en clase, ¿viste? Casos posibles son estos, entonces. Que sumen 2, que sumen 3, que sumen 4, que sumen 5, que sumen 6. Tenemos, ¿cuántos casos posibles? 5. Entonces recién hicimos el despliegue de los casos posibles para esa variable I. Suma de los elementos de cada par. Lo que sigue en la guía es... dice, representa una tabla de los 5 resultados posibles para I con sus probabilidades de ocurrencia respectivas. Entonces, ustedes tienen la guía y me van a decir qué probabilidad tiene cada caso posible para la variable I. ¿Qué estoy compartiendo? Excel, profe. Bueno, gracias. Proba. Bueno, ¿qué probabilidad de que la suma sume 2? Escucho respuestas. Volvemos a usar la regla. Casos favorables dividido casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay a que la suma dé 2? ¿Un quinto puede ser? No sé, ustedes discutan. Yo anoto nomás. Yo soy el que anota. Un quinto pongo. ¿Cuántos casos favorables hay a que la suma dé 3? Ya sabemos que los casos posibles dan 9. Vamos, muchachos. Son sumitas de segundo grado. ¿Y todas un quinto, profe? ¿Por qué todas un quinto? ¿2 novenos puede ser? Pará. Yo te compré la primera y ustedes también y no está bien esto, el 0,2 que me dijo el muchacho. Y yo estaba por decir que el primero sería un noveno, el segundo Noveno. novenos. Sí. Ahí tenés 9 casos posibles y uno solo cumple con la condición que te dé, la suma te dé 2. Gracias. El siguiente,
Son 2 novenos, porque puede ser 1, 2 o 2, 1. Perfecto. Sí. Después Siguiente, estoy pensando. que sume 4. 3 novenos. 3 novenos. No sé, ustedes son los que tienen a la vista el conjunto. Yo solo anoto. Siguiente, que sume 5. 2 novenos. 2 novenos. Bueno. Siguiente, que sume 6. 1 noveno. 1 noveno. Bueno, ¿cómo son estos casos entre sí? ¿Mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes? Mutuamente. Que sume son mutuamente excluyentes porque no son números. No, o suman 2, o suman 3, o suman 6. No puede. No puede. Entonces, si nosotros recorremos completamente el espacio muestral para esta variable i, y todos los casos posibles entre sí son mutuamente excluyentes, ¿cuánto debería sumar las probabilidades? Es como en una tabla de frecuencia, ¿cuánto suman las frecuencias relativas? Si 100%. Pues. Sí, pero en tanto por uno, ¿cuánto? 1. Debe sumar 1, por una regla básica. Y yo hice el recorrido de la variable completa, entre todos los casos posibles, tengo la suma indefectiblemente, no puede dar otra cosa que 1. Eso tiene que quedar claro. Bueno, ¿se entendió? Como recorrí todos los casos posibles, la suma me da 1. Bien, es un chequeo, ¿no es cierto? Si no te da 1, hay algún inconveniente. Porque son casos mutuamente excluyentes uno del otro. Vuelvo a la guía. Yo veo la guía y dice lo siguiente. Ajá, mirá vos, este es nuevo. Dice, el último ítem del ejercicio 1. ¿Cómo sería el espacio muestral si la selección con N2, volver a replantearse aquel arranque de hoy, en ese mismo conjunto, 1, 2 y 3 fuera sin reposición? Si tenemos que encontrar un espacio distinto a este, porque este era con reposición. Yo simplemente me copio lo que teníamos hoy para tenerlo a la vista, si es que me permite. Ese era el omega original, ¿vale? Lo traigo como una acotación nomás, un apunte. Espacio muestral original era extracción con reposición. Bueno, ¿cómo va a ser el omega? Ahora, sí, necesitamos hacer el espacio muestral, un nuevo omega, extracción sin reposición. Hay que pensar, como las bolas, digamos. Si tengo una bola que dice 1, otra bola que dice 2, otra bola que dice 3, y bueno, saco 2 de a 2 como el espacio muestral de ese nuevo, digamos. Simplemente voy a copiar un ratito para tener algo listo. Y acá adentro voy a ir borrando cosas y ustedes me dicen.
¿Cuál sería el primer caso posible? Yo le ayudo al arranque. Que la primera extracción sea un 1, entonces ya el 1 no está para la segunda selección, entonces la segunda selección, ¿qué número puede ser? Dos o tres. Puede ser un 2, entonces ahí tenemos un caso. Perfecto. Otro caso posible, si el primero fue un 1, 3. sería que el segundo sea un 3. Perfecto. Ahí tenemos los dos casos primeros de este nuevo espacio muestral, con seleccionando el 1 la primera vez. Bueno, entonces, pero puede ocurrir que otro caso sea ¿cuál? Que la primera extracción salga, ¿qué valor? 2. 2, perfecto. Y en la siguiente, ya cuando el 2 no está, ¿qué puede ocurrir? Que salga el 1. El 1 o el 3. salga el 1, es un caso, pero también puede ocurrir que saliendo el 2 la primera vez, luego salga el 3. Perfecto. ¿Y qué nos queda por analizar como otro caso posible? Que la primera extracción Sea un 3. sea un 3 y la 1 y la 3, 2. segunda sea el 1. ¿Y cuántos casos nos quedarían a analizar? Uno solo, ¿no es cierto? 3, 2. Que la 3, primera 2. sea un 3 y la segunda extracción sea un 2. Perfecto. Entonces, ¿cuántos casos nos quedaron posibles? 6. 6. Hoy teníamos 9 y ahora lo que se eliminaron fueron las repetidas. El 1-1, el 2-2 y el 3-3 salieron. Perfecto. Bueno, sí, creo que era más que nada para analizar cómo cambia, cómo sería el espacio, simplemente eso. Si podíamos calcular todo de vuelta, pero no lo vamos a hacer. Todo lo que seguía, calcular la probabilidad de A, la probabilidad de B, etcétera, todo lo que hicimos para ese espacio muestral de 9 elementos, repetido para el espacio muestral de 6 elementos, que es el que tenemos ahora. Pero no lo vamos a hacer porque tenemos que cambiar el ejercicio. Entonces, si alguien tiene alguna duda, dígalo por favor, no hay problema. ¿Está todo ok? Bueno, avanzamos. Yo simplemente leo la guía. Dice el siguiente ejercicio. ¿Se ve bien? Este es más fácil, es sencillo. Si en una población la probabilidad de que un equino tenga temores cutáneos es 0,6. ¿Cuál es la probabilidad de que un equino al azar no tenga tumores cutáneos? Esto es una cosa que la podemos calcular hasta de memoria. Es muy simple, digamos. ¿Qué? 0,30. ¿Por qué? 0,40, perdón. Ajá, 0,40. ¿Por qué? Y porque al 0,60 para que llegue a ser 1 le falta 0,40. Exactamente. Digamos que tener tumor y no tener tumor también suman 1, digamos, la probabilidad de ocurrencia, porque parece que tiene o no parece que tiene o no tiene. Y la importancia de este ejercicio es ver el concepto de eventos opuestos, digamos.
Se ocurre uno con el complemento. Binarios. Binarios, pero que a su vez además de ser binarios, ocupan todo el espacio muestral. No hay otra posibilidad que estar sano, tener tumor o no tener tumor. ¿Se entiende? Porque casi tiene o no tiene, no está. Tiene o no tiene. No está el casi, parece. Simplemente, seguramente, los veterinarios quienes atienden estos pueden definir si tiene o no tiene, digamos, con los diagnósticos que pueden hacer. Entonces, lo importante de este ejercicio tan simple es analizar lo que se llama eventos opuestos o complementarios. Entonces, como calculó Kevin, la probabilidad de que si 0,6 es la probabilidad que tenga tumores, medio alto parece, entonces la probabilidad que no tenga es simplemente el complemento. Como dijo muy bien Kevin, lo que le falta es 0,6 para llegar al 1. El 1 es el todo, digamos. Entonces es 0,4. Vamos a seguir de largo. Este es un poquito más simple, no tan simple, digamos. El 3. El gráfico muestra la estructura de productores de una región según la superficie trabajada por cada productor. De un total de 2.385, el 21% fue caracterizado como productor grande, 67% mediano, 12% pequeño productor. Ahí está el gráfico de sectores, no de sector como alguien dijo en el parcial. Si se selecciona un productor al azar de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que sea un productor pequeño o un productor mediano? ¿Cómo son estos eventos entre sí? Bueno, acá está fácil también. Primero, ¿cómo son los eventos ser productor mediano o un productor pequeño? Estoy hablando de la primera parte del estudio de probabilidad, que es analizar si los eventos son excluyentes o no mutuamente excluyentes. Si está dada por algún estudio agronómico del Estado, lo que sea, definido, bien definido, con estándares socioeconómicos, qué sé yo, ¿a qué se llama un productor mediano, a qué se llama un productor pequeño, a qué se llama un productor grande? Si eso está acordado, una vez que eso está acordado y se hace un relevamiento, en base a esos acuerdos se clasifica a un productor en cada clase. Entonces, dicho esto, ¿cómo son los eventos? Seleccionar un pequeño productor o seleccionar un productor mediano, en términos de si son excluyentes o no uno del otro. ¿Excluyentes? Son excluyentes. Claro, pues, si está establecida la regla estadística, digamos, agronómica o agropecuaria, bueno, estás en una clase o en la otra, no puede estar dudosamente, puede estar al límite, pero quedaste definitivamente en una de las dos categorías. Son mutuamente excluyentes, perfecto. Ahora respondemos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un pequeño productor o un productor mediano? ¿Qué regla de probabilidades tendríamos que aplicar? Hay que sumar las probabilidades. La suma. Sumar. La regla de la suma para sucesos y ahí tienen que completar ustedes. ¿Excluyentes o no excluyentes? Tienen que adoptar la nomenclatura probabilística, ¿viste? Son excluyentes, entonces hay que sumar nomás. Son excluyentes, y ya tuvimos la discusión, ya definimos que son excluyentes, no hay grupos en común, no hay productores en común entre los grupos, entonces simplemente sumar las probabilidades. ¿Y cuánto es la probabilidad? Cuando digo una probabilidad, cuando calculamos una probabilidad, el resultado tiene que ser un número entre 0 y 1. Siempre. Porque ese es el espacio numérico en el cual existen las probabilidades.
Después que yo la diga para verbalizarla y comunicarla en porcentaje es otra cosa. Pero el cálculo de probabilidad entre nosotros, técnicamente hablando, tiene que ser un número entre 0 y 1. 0,79. 0,79. ¿Qué sumaste? Sumaste 0,67 más 0,21. 0,67 más 0,12. 0,2. Porque es pequeño y mediano, no el grande, profe. Correcto, sí. Claro. Lo miré mal. Bien. 0, ¿cuánto te dio? 0. 79. 79. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Seguimos adelante. Este es más interesante. A ver. En el pollo, las plumas sedosas están determinadas por un gen cuyo efecto es recesivo respecto al que rige las plumas normales. Hay un gen característico predominante que son las llamadas normales y otro que se denominan sedosas, ¿no? No sé cómo será, pero alguien de ustedes quizá lo puede saber. Si de un cruzamiento entre individuos heterocigotas, ahora ya, esto tiene cargado un poquito de genética, se criasen 98 aves, utilizando la definición estadística de probabilidad, ¿cuántos pollos cabría esperar que tuvieran plumas sedosas y cuántas plumas normales? Bueno, esto hay que tener una pequeña base minúscula de genética mendeliana. Pero si alguien la sabe, quiere compartirla, yo voy al Excel y ¿qué estoy compartiendo? El Word. ¿La guía? El Word. Bueno. Si alguien quiere hacer algún comentario, yo soy feliz. Te voy a preparar un ejercicio 4. Este sí lo vamos a hacer despacio, porque tiene su condimento. ¿Alguien tiene idea? Bueno, Mendel fue, no voy a dar genética, pero Mendel fue un religioso que vivió en monasterio, tipo estudioso, le gustaban las plantas, parece, y se dedicó a las arvejas, esas cosas. Y bueno, generó la arveja rugosa, Elisa, y generó una teoría muy interesante que todavía se cumple. Profe, para ese ejercicio puede ser que se utilizaría el cuadrado de Punnett, algo así. Sí. Yo voy a ponerle a... Los pollos normales serían a grande y los pollos con pluma sedosa a grande a chica. Correcto. Porque son heterocigotas. Correcto. Más o menos el tipo arrancó así. Arrancó cruzando líneas puras. Ponle que le llamo A mayúscula, pollos o aves de la especie gallina, que ni sé cómo se llama, o sea, con plumas normales. Entonces, líneas puras, absolutamente puras, crió puro, como generando una raza, digamos. Pero todo normal, serían las A mayúsculas. Y en otro lugar de su ámbito de trabajo, crió puro, sedoso. Entonces se asume que en un lugar hay una línea pura de normales y una línea pura, y en otro lado una línea pura sedosa. Así se generan los híbridos, digamos, en las plantas. Entonces, si yo ahora cruzo con cruzamiento controlado, voy a generar toda una generación así. Básicamente se trata de presentar. Entonces, todos los elementos de esta cruza
Crucé lo que cuando es totalmente puro, los individuos se llaman homocigotas, ¿sí? Y es decir, no hay genes que no fueran de una sola clase. En este caso, y se le da el nombre en mayúscula al dominante. Y el otro una línea pura recesiva. Entonces, esto lo hizo Mendel en su momento con las arvejas y vio que del cruzamiento de dos líneas puras, distintas, se aseguró, lógicamente, de que la descendencia, la progenie de ese cruzamiento de puros, eran todos híbridos. Resulta que todos los híbridos manifestaban en su fenotipo el carácter dominante. Todos tenían en su sangre, en su genotipo, los dos genes, pero en su fenotipo, que es la expresión externa, la manifestación, eran todas normales. Si analizamos, volvemos al tema de las plumas. Entonces, lo que el ejercicio nos plantea es partir de una generación de heterocigota, que sería la siguiente generación. ¿Qué pasa si yo cruzo estos heterocigotas entre sí? Esto creo que, como dijo... Un cuarto saldría entonces con... Profe, el primer cuadro que usted hizo sería el cuadro de los padres, digamos. Generación filial, sí. Cruza de padres de líneas puras. Sí. Acá todos normales y acá todos sedosos. ¿Cómo salieron los hijos? Todos normales, pero tenían mitad y mitad en sus genes. Entonces, la idea del ejercicio es cruzar entre sí estos híbridos, estos heterocigotas. Esta F. La F2 sería. Entonces ahí abajo, unos que, o sea, el primero sería A mayúscula, el segundo, correcto. El de abajo, uno mayúscula, la otra minúscula. Sí. El último sería A minúscula, ese es A mayúscula y minúscula, y el último solo minúscula. Entonces sería un cuarto de los que salen con el tipo de gen recesivo. Ok, perfecto. Resulta que todos los padres en esta segunda generación, todos eran normales en sus plumas, porque así se manifestó el carácter dominante. ¿Qué pasa cuando cruzás los heterocigotas? Como muy bien dijo Lisa, mirá, acá aparecieron el 25% de la descendencia, de la progenie, de la cruza de híbridos, te salen con el carácter recesivo. Pero por eso en la agricultura no se aconseja tomar semillas de los híbridos para una siguiente generación, porque el híbrido es muy bueno, él solo, pero tiene una mitad de su carga genética con algún carácter que quizá no sea el deseable, que le aportó al híbrido para generar lo que se llama vigor híbrido, pero que por ahí es un carácter, y te va a aparecer el 25%. Entonces, cuando cruzo todo el heterocigota, que es lo que nos plantea el ejercicio, va a aparecer un 25% puro de carácter dominante, que serían 25% de plumas de descendientes con plumas normales homocigotas. Es AA. Pero es hablando de genotipo, porque si hablamos sí, de lo que se ve sería 75. Sí, señorita, tranquila. Muchas gracias. Ahora después vamos a componer eso. Hay un 50% con plumas a la vista normales, heterocigotas,
Esto lo voy a cambiar. 25%. Hetero. Con plumas normales, ya te voy a aclarar. Pam, pam. Y me falta un 25%. ¿Qué característica tiene el otro 25%? ¿Es homocigota o heterocigota? Es homocigota y tiene las Bien. sedosas, creo que eran. Sí, señorita. Con plumas sedosas. Y ahí apareció lo interesante, viste, cruzaje que Mendel, wow, encontró, que el tipo dice, bueno, volvió lo que tenía en aquella primera generación de líneas puras, se manifestó de vuelta. Obviamente, como dice Elisa, ¿qué porcentaje tienen plumas normales? Yo hago una llave acá, ejecutó el pizarrón, ¿qué porcentaje finalmente van a tener plumas normales? 75% Y puede como ser. dijo, 75%, obvio, con plumas normales. Bueno. Listo. Así funciona, digamos. No voy a tener mucho en esto que lo toco de oído. Bueno, dice esto para que podamos resolver el ejercicio, ¿verdad? Que decía, si de un cruzamiento entre individuos heterocigotas, que es lo que hicimos nosotros por último, usamos A mayúscula minúscula con A mayúscula minúscula. Se criasen 98 aves. ¿Cuántos pollos cabría esperar que tuvieran plumas sedosas? ¿Y cuántas plumas normales? Sedosas tendrían 24 o 25, porque la probabilidad sería 24, o sea, sería 24,5, pero no hay medio pollo. Porque no me preguntan la probabilidad. Vamos a calcular la probabilidad. Probabilidades normales. Empezamos por la probabilidad. ¿Cuánto vale eso? Ya está dicho de arriba, más o menos. Pero si lo escribimos en términos de probabilidad, de 0 a 1, 0,75. 0,75, perfecto. Y probabilidad de plumas sedosas, 0,25. perfecto. 0,25. Como no hay otra posibilidad, tiene que sumar 1. Bueno, pero no están preguntando la probabilidad. Ya le voy a usar la probabilidad para responder la pregunta, que dice, se criaron 98. Me pregunta cuántas, y creo que esa es la cuenta que estaba haciendo la compañera. ¿Quién está respondiendo siempre? ¿Ujier? ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿La niña? Lisa Ujier. 98. Bueno, ahora sí. La pregunta concreta no es la probabilidad de cada caso, sino ¿cuántos pollos cabría esperar que tuvieran plumas sedosas y cuántas normales? La respuesta sería en N de 28, 98 pollos ¿cuánto? Repetime, Elisa, por favor.
Puede ser 73 o 74. No sé qué cuenta tendría que hacer yo para Hay que multiplicar n, el número total, por cada una de las probabilidades, en este por caso. cada probabilidad. Así, si yo Una vez calculo por n... 0,75 y una por 0,25. Totalmente. Así se calcula cuando yo tengo que encontrar un número fijo, digamos, calculás el n y te da eso. Si tuviéramos que llegar al número entero, ponerle, por el caso, sería 74,25. Ahí tenemos el problema de que no nos suma 1, no nos suma 100. Y voy a mantener el decimal. No va a haber 73 pollos y medio, obviamente, ni 24 y medio. Va a haber 74 y 26 o al revés. O 75 y 25, obviamente. Bueno, ¿está? Yo voy a guardar esto porque vamos a ponerlo, va a servir. Y P. TP de regularidad de probabilidad. ¿Qué origen sos, Lisa? ¿De dónde provenís? ¿Me dicen que estoy compartiendo, por favor? El Excel. El Excel. Entonces seguimos. Siguiente. En la guía más bien tranqui. Pero vamos a hacer un alto en la huella. Y empezamos el ejercicio 5. ¿Sí? Yo tengo que renovar mi mate, porque hace como una hora y media que estoy hablando. Me gusta que participen, le agradezco un montón a los 5, 6, 7, 8, con furor, están participando. Pero ayuda, se hace más divertida la clase, si no es muy pesada. Bueno, tengo que bajar la grabación. Pensé que se estaba grabando. Bueno, paramos. Dale. Yo grabé pantalla, así que por ahí puedo recuperar. Bueno, Vamos a dar. ¿Suspendemos un ratito? sí. Suspender acá.